7:26. Aquí está. Peligro cuando uno no trae su propia Biblia. Ay, ay, ay. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amantísimo Padre Celestial, Señor, tú todo lo sabes, oh Dios, aleluya. Dame revelación de tu palabra, oh Dios, aleluya, para poder, oh Señor, Rey amado, poder discernir tu palabra, Dios mío, aleluya, y compartir tu palabra con mis hermanos, aleluya. Porque ya sabemos, oh Dios, aleluya, de que esta palabra es santa, es bendita, aleluya, y que debe hacer lo que vaya a hacer, aleluya. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, rápidamente mis notas. Estas palabras que dio el maestro aquí, el maestro citaba una palabra que el salmista había dicho también. El salmista David en el Salmo 22, cuando de un momento se sintió desamparado, el salmista recitó estas mismas palabras. Y es importante que reflexionemos en esta palabra, porque a cada uno de nosotros llega un momento que nosotros sentimos que el Padre se ha apartado de nosotros. Pero lo más importante aquí de este mensaje es por qué se apartó el padre de Elí. Esa es la parte más importante y la parte que me tenía bien intrigado. ¿Cómo es que Dios se aparta de Dios? Porque Jesucristo, siendo Dios, el Padre Dios, porque Jesucristo salió del Padre, que siendo Dios salió del Padre también, el Padre se aparta del Hijo. Cosa tremenda vemos aquí. Y esto me tenía intrigado. ¿Cómo es que Dios se aparta de Dios? Porque Jesucristo es Dios. ¿Cómo es que se puede apartar? No entiendo. Mi entendimiento casi no llegaba a entender estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a lo que he llegado, a la conclusión que he llegado, es que en nuestro Señor, en su carne, en su cuerpo, porque sabemos de que el Señor era 100% Dios y 100% humano, la parte humana que cargaba con el pecado de cada uno de nosotros, porque el momento que nosotros nos convertimos en pecadores, Dios como que se alea un poco de nosotros, como que no vemos la gloria de Dios, como que no vemos a Dios obrando en nuestra vida cuando estamos en pecados. Y como nuestro Señor Jesucristo cargó con mi pecado y el pecado de cada uno de ustedes en esa cruz, dice que Él fue obediente hasta la cruz. Y en esa cruz, donde Él estaba cargando el pecado de nosotros, el Padre, como el Padre detesta el pecado, tuvo que separarse del Hijo, porque Dios es santo. Y si Dios es santo, Él no puede estar donde habita el pecado. Él se apartó del Hijo por ese momento, y el Hijo se sintió desamparado y clamó a gran voz: ¿por qué me has abandonado? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero en todo esto podemos ver cómo es que Dios, a través de su Hijo amado, hace el sacrificio para que nosotros hoy podamos ser justificados. Por eso es que nosotros hoy día podemos decir que somos justificados, no como una justicia de nosotros, porque nosotros no podemos ser justificados por nosotros mismos, sino porque Jesucristo fue a la cruz del Calvario y pagó por nosotros el pecado de muerte, porque todos merecíamos la muerte, pero Jesucristo nos redimió cuando fue a la cruz
y fue el sacrificio, el cordero inmolado que fue sacrificado en aquella cruz para mi pecado y por tu pecado y por los pecados de todos los que van a nacer hoy en día. Bendito sea el nombre de Jesús. No sé si me ha quedado un poquito más. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, creo que es 5, creo que es Corintios 5. 2 de Corintios, bendito sea el nombre de Jesús. Si me acompañan a 2 de Corintios. El apóstol Pablo dice una palabra bien interesante aquí. 2 de Corintios 5. 5:21. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justificados de Dios en él. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El Señor hizo a nuestro Señor, el Padre hizo al Señor Jesucristo pecador para que nosotros fuéramos justificados. Por ahora, hoy en día, podemos recibir a nuestro Señor Jesucristo y somos justificados. Antes no había justicia para los gentiles, no había justicia para mí ni para ti, para poder venir delante de un Dios santo. Pero el Señor Jesucristo pagó el precio del pecado que nosotros habíamos cometido. El pecado de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo lo pagó completamente. Por eso que el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, porque dice que él caminó en esta tierra y dice que él no pecó. Dice que fue tentado como cada uno de nosotros, pero no pecó. Sin embargo, se hizo pecador porque cargó con tu pecado, con mi pecado, con el pecado de cada uno de nosotros hasta la cruz del Calvario. Y ahí fue donde el Padre se separó del Hijo porque él cargaba con el pecado del pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí los veo con esta palabra de reflexión. Espero que puedan meditar en estas palabras, porque son palabras de reflexión, son palabras que nuestro Señor recitó cuando estaba en esos momentos de agonía, en sus últimos días, cuando recibió esos latigazos, cuando él estaba ahí, cuando él estaba se sintió que no solamente que el Padre lo había abandonado, sino que lo insultaban, le decían de toda cosa, le escupían, le pegaban y todas estas cosas, y él estaba ahí. Dice que él simplemente decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito sea el nombre de Jesús.